Laboratorio 2, Grupo 18. Objetivos del experimento 1, objetivos del experimento 2, objetivos del experimento 3. Resultados experimentales. En el experimento 1 tenemos una tabla de corriente y fuerza. En corriente de cero tenemos una masa de 162,26. Para hallar la fuerza magnética se necesita la variación de masa que es cero, por la gravedad sería 0 newtons. A una corriente de 0,5 amperes tenemos una masa de 162,62 gramos. Variación de masas hallamos sería masa inicial con esta masa, entonces multiplicamos por la gravedad para hallar la fuerza y sería de 0,0035 newtons. Ahora pasamos en la tabla 2 de fuerza y longitud. De nuestra masa inicial es de 162,28 a una longitud de 0,012 nos sale una masa de 162,48. Hallamos la variación de masas y multiplicamos por la gravedad para hallar la fuerza de 0,0019 newtons. Así hallamos en los siguientes también. Experimento 2, tenemos por Lawyer-Bro tenemos la gráfica de corriente versus tiempo, tenemos nuestra gráfica de campo magnético versus tiempo y hallando en un determinado periodo tenemos la siguiente tabla. Para ver si está bien o está mal, tenemos que comprobar nuestra resistencia. Tenemos de 12 ohmios por dato. Entonces, aquí reemplazamos los siguientes que es en esta fórmula y nos sale 12,0028. Entonces, estamos en ese rango y está correcto nuestros resultados. En el experimento 3 se analizó en anillo de aluminio entero, sin con barra y anillo de aluminio partido. Esa descripción y estas observaciones se ve en este cuadro. Experimento 1, pregunta 1. ¿Es lineal la relación entre la corriente y la fuerza magnética en el conductor? ¿Por qué? Bueno, nosotros al agregarle corriente visualizamos que aumenta su masa, lo cual aumenta su fuerza neta y este aumento es debido a la fuerza magnética. Si es lineal, según nuestros datos, al aumentar la corriente con una longitud fija, un campo magnético fijo, la fuerza magnética va a aumentar proporcionalmente con la corriente. Luego tenemos la gráfica de la fuerza versus la corriente con ecuaciones en Python, ¿no? Nosotros vamos a importar librerías como Matplotlib para hacer gráficos, NumPy para hacer cálculos. Adjuntamos ya sean nuestros datos de fuerzas y corrientes. Con Polyfive nosotros vamos a tener una ecuación recta que mejor se ajusta a los datos. Creamos el texto de la ecuación, hacemos el gráfico de un ancho de 8 y un alto de 5. Con Plot nosotros vamos a crear gráficos claros, puntos azules para datos y líneas rojas para la tendencia. Personalizamos títulos claros y grandes, nombres en los ejes y grid es una cuadrícula discreta para mejorar la lectura. Luego tenemos leyenda explicativa. Por último, usamos plt.show para mostrar el gráfico. Ahora, en la gráfica de fuerza versus longitud también usamos ecuaciones en Python, ¿no? En donde también vamos a importar Matplotlib para hacer gráficos y para hacer cálculos. En un PY adjuntamos datos de fuerzas y longitudes. Con Polyfive nosotros también vamos a obtener la ecuación de una recta, la cual se ajuste mejor. Creamos el texto con la ecuación obtenida, hacemos el gráfico de un ancho de 8, un alto de 5. Con Plot nosotros vamos a crear gráficos claros, puntos azules para hacer datos y líneas rojas para la tendencia. Personalizamos con títulos claros y grandes, nombres en los ejes, grid es la cuadrícula discreta para mejorar la lectura, leyenda explicativa y por último usamos plt.show para mostrar nuestros gráficos. Luego tenemos la pregunta 4 de las ecuaciones de las gráficas anteriores. Obtenga la intensidad del campo magnético de cada caso y compare sus resultados. ¿Deberían ser iguales o similares? En ambos casos nosotros obtuvimos una B minúscula que tiene un valor muy pequeño, ¿no? Lo cual hace referencia y hace que se pueda considerar la fórmula de la fuerza magnética. Al calcular B en ambos casos, o sea, el campo magnético, obtuvimos valores casi idénticos, ¿no? Y esto confirma que el campo magnético, en ese caso el imán, va a ser constante y que nuestros experimentos fueron consistentes. Las diferencias mínimas se deben muchas veces a limitaciones prácticas, como la precisión de la balanza o pequeñas variaciones en lo que son las alineaciones de los cables, ¿no? Luego pasamos a las conclusiones. En las conclusiones obtuvimos tres, las cuales nosotros pudimos confirmar que la fuerza depende directamente de la corriente y la longitud. Los gráficos que nos mostraron excelentes linealidades, el campo magnético se mantuvo uniforme y los pequeños errores fueron del 2% aproximadamente y son normales en mediciones reales. Cuestionario del experimento 2. Respondiendo a la primera pregunta, cuando un imán gira cerca de la bobina, produce un cambio de flujo magnético que le atraviesa. Entonces hace que genere una fuerza electromagnética llamada el Fe, según la ley de Faraday.
Este fenómeno produce una corriente inducida que según la ley de Lenz se opone al cambio que lo causó. Entonces, esto va a permitir que genere una electricidad a partir de ese movimiento y es la base de los generadores y los transformadores y también de los motores eléctricos. En la siguiente pregunta nos pide hallar el periodo y la velocidad angular. Primero, se identifica picos consecutivos en la gráfica para determinar el periodo. Después, con este dato, ya tenemos que la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo, obteniendo un resultado de 36,96 radiales por segundo. Este valor indica la velocidad de giro del imán y está relacionada con la corriente inducida según la ley de Faraday. Ahora, para calcular la corriente pico teórica, lo que hacemos es eh, tomar la ecuación de la corriente pico, que es el afín inducido entre la resistencia. Luego calculamos el flujo magnético pico, que es el promedio entre el máximo y el mínimo entre 2, el área de la bobina y la frecuencia angular. Reemplazamos en la ecuación y tenemos que la corriente es de 6.2 miliamperios y comparamos con la corriente experimental, que es de 4.2 miliamperios, y esta diferencia se puede deber a factores ambientales en la toma de datos. Primero se carga el archivo, se elimina el encabezado y luego se renombran las columnas. Ahora se realiza la gráfica del campo magnético experimental respecto al tiempo. Obtenemos la gráfica del flujo magnético respecto al tiempo. En las líneas azules es el flujo magnético experimental y las naranjas son los obtenidos con los ajustes. La gráfica muestra la corriente experimental, que es la corriente que está en rojo, y la corriente calculada, que está en verde con líneas puntuadas. El objetivo es comparar los resultados reales con la precisión teórica y que ambas señales coinciden en la forma y frecuencia, y esto es lo que valida el modelo. Conclusiones: al mover el imán cerca de la bobina se genera una corriente por el cambio del campo magnético, lo que confirma la ley de Faraday. La corriente teórica fue mayor a la corriente experimental, pero la diferencia se debe a aperturas internas o al montaje. Aún así coinciden en el orden experimental. El código de Python nos ayudó a modelar la corriente inducida y entender mejor el comportamiento de la bobina. Cuestionario del experimento 3 lanzador en nivel. Pregunta 1. Explique el principio de funcionamiento del lanzador y la función que cumple la barra de hierro. El lanzador en anillos funciona mediante inducción electromagnética. Al activar el circuito, la corriente alterna en la bobina genera un campo magnético variable que induce una corriente en el anillo conductor. Según la ley de Lenz, el campo magnético generado por esa corriente inducida se opone al campo de la bobina, produciendo una fuerza de repulsión que impulsa el anillo hacia arriba. La barra de hierro intensifica ese campo magnético al concentrar las líneas de campo, lo que genera la corriente inducida y mejora la eficiencia del sistema, permitiendo así un lanzamiento más potente. Pregunta 2. Si se fuese a cambiar el anillo de cobre por uno con el doble de grosor, ¿cómo cambiaría el resultado experimental? Si usamos un anillo de cobre con el doble de grosor, este sería más pesado y tendría un mayor momento de inercia, lo que hace que cueste más acelerarse. Además, al tener más material, puede disipar mejor la corriente inducida, lo que reduce la fuerza de repulsión electromagnética. En otras palabras, el anillo subiría menos de altura comparado con el original, porque es más difícil de mover y la repulsión es menos efectiva. Pregunta 3. ¿Cómo cambiarían los resultados con una bobina con un mayor número de vueltas? Si aumentamos el número de vueltas en la bobina, se genera un campo magnético más fuerte. Según la ley de Faraday, mientras más cambia el flujo magnético, mayor es la corriente inducida en el anillo. Esto hace que la fuerza de repulsión aumente y el anillo lance con más energía, alcanzando mayor velocidad y altura. Pregunta 4. ¿Qué ocurrió al colocar el anillo hueco? ¿Por qué ocurre esto? Cuando se utilizó el anillo partido, este no se lanzó debido a la interrupción en su continuidad. La ley de Faraday establece que para que se genere una fuerza de repulsión debe haber un circuito cerrado que permita el flujo de corriente inducida. En este caso, la interrupción del circuito impidió la circulación de la corriente y por lo tanto no se produce el campo magnético necesario para el lanzamiento del anillo. Aunque se coloque la barra de hierro para que intensifique el campo magnético, el resultado no cambia, ya que la falta de un circuito cerrado sigue siendo un factor que impide el funcionamiento del lanzador. En conclusión, el lanzador de anillos funciona por inducción electromagnética según la ley de Faraday y Lenz. La bobina genera un campo magnético variable que induce una corriente en el anillo, generando una fuerza de repulsión que lo impulsa hacia arriba. La barra de hierro intensifica ese campo, haciendo que el anillo suba más, y también vimos que un anillo más grueso, al tener más masa, disipa mejor la corriente, alcanza o sube menos. Si la bobina tiene más vuelta, el campo es más fuerte, se induce más corriente y el impulso mejora. En cambio, un anillo partido no se lanza porque no hay un circuito cerrado que permita inducir la corriente.